Bueno, continuando con el caso clínico, perdóneme por las interrupciones. De antecedentes personales patológicos, tuvo una cirugía previa por una resección de un quiste intracraneal. No tiene alergias a medicamentos o alimentos, no fuma, no toma y no toxicomanías, y tampoco tiene antecedentes de haber cocinado con leña o tener biomasas positivas. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, tiene asma diagnosticada desde hace 10 años, en mal control en los últimos años, a pesar de tratamiento óptimo, y se le hicieron pruebas de aeroalergenos y salió monosensibilizada a Jungrans SPP. En cuanto a los antecedentes del asma, pues una paciente con síntomas de asma de difícil control, tiene disnea, sibilancias, tos recurrentes, necesidad de rescates diarios, episodios frecuentes de tos seca que se vuelven productiva, con rinorrea, congestión nasal y estornudos persistentes en las últimas 4 semanas, y tiene por lo general 2 exacerbaciones al año, y pues en el último año ha tenido dos. En cuanto a una línea del tiempo, ya. No. Sí. En cuanto a una línea del tiempo, ella tuvo múltiples infecciones de vías respiratorias, en la infancia. En el 2015 se hace diagnóstico de asma en urgencias en el contexto de tos seca persistente, sibilancias y disnea. Y desde el 2015 al 2022 tuvo múltiples tratamientos con salbutamol, montelukast, esteroides inhalados, terapia nebulizadas, antibióticos, y por lo general presenta siempre 2 exacerbaciones anuales, principalmente en otoño e invierno. Es importante que durante la pandemia de COVID del 2020 a 2021 tuvo 2 infecciones y 3 episodios de broncoespasmo. Del 2022 al 2024, pues ella continuaba con los esteroides inhalados, con LABA, con Montelukast, con la terapia nebulizada y múltiples antibióticos. Se le realizó una espirometría con un FEV1 de 62%, una reversibilidad del 18%, y pues se hace referencia al ergólogo, donde pues aquí se hacen ya las pruebas cutáneas y sale positivo para Junglans. Y se inicia tratamiento con inmunoterapia. De ahí, en noviembre del 2024, bueno, posterior, cursa con nuevo ciclo de corticosteroides oral, y en 2025, pues se trata de optimizar lo que es el tratamiento ya, tanto inhalado como, pues de medidas adicionales. En febrero se presentó una estancia en urgencias con necesidad de esteroide intravenoso y terapia respiratoria, y bueno, estos son los laboratorios que tenemos de esta paciente en mayo. Tiene una espirometría que, como hemos dicho previamente, tiene una FEV1 del 68%, con reversibilidad del 18%. Tiene un FENO de 45, una biometría hemática con eosinófilos de 180, una radiografía normal sin alteraciones. Tiene las pruebas cutáneas positivas para Junglans SPP y una IG total de 248. En cuanto a un poquito más actualizado de esta paciente, en julio del 2025 se le hace una CT, sale en 11%, y pues aquí se perfila y se decide darle tezepelumab a la paciente, se le da la primera dosis. Posterior a esto, en agosto del 2025, el ACT sube a 22 y aquí recibe su segunda dosis, y estamos pues en espera de la espirometría, que ya viendo el seguimiento, ya tiene una espirometría con datos normales la paciente y con biomarcadores, también dentro de rangos normales. Y bueno, vamos a empezar con la introducción del asma grave. ¿Qué es el asma grave? Siempre, bueno, vamos a empezar con las diferentes definiciones que tenemos según la GINA de asma. Tenemos primero que ver qué es un asma no controlado, que incluye uno o ambos de los siguientes episodios. Puede ser asma en mal control de síntomas, que tenga síntomas frecuentes como disnea, limitación del ejercicio, uso de rescates diarios, y tenemos lo que son las exacerbaciones frecuentes, que son 2 o más exacerbaciones al año que necesiten corticosteroides orales, o que requieran hospitalizaciones en más de uno. Y bueno, en cuanto al asma de difícil tratar, es importante ver que este tipo de asma no significa que sea un paciente difícil, sino que es un asma pues compleja. Asma que permanece no controlada a pesar de prescribir corticosteroides inhalados en dosis altas o junto con un segundo controlador, que por lo general es un LABA, o corticosteroides orales de mantenimiento que requieren dosis altas para mantener un buen control. Es importante que en estos pacientes siempre debemos de buscar cosas que nos estén causando pues complicaciones de tratar el asma, como que no sepan usar el inhalador, que no tengan un buen apego, que fumen o que tengan una biomasa positivo, o que tengan comorbilidades o que sea un mal diagnóstico de asma, ¿verdad? Entonces siempre hay que descartar todo esto antes de dar el siguiente paso. Y bueno, ahora sí, ¿qué es el asma grave? Es un subgrupo de asma de difícil tratar. Es el asma que permanece no controlado a pesar del tratamiento óptimo a dosis altas de corticosteroides inhalados.
junto con un segundo controlador, y que requieren corticosteroides orales para mantener un control. Es importante que antes de describirlo como asma grave, se debe de confirmar el diagnóstico, verificar la adherencia y la técnica y corregir factores de riesgo modificables y comorbilidades, como hemos dicho previamente. Y bueno, ¿cuál es la prevalencia? Tenemos que el 24% de los pacientes están en un step 4, 5 de la GINA y que de este 24% solo un 17% se cataloga como asma de difícil control o de difícil tratar y solo un 3% de todos estos pacientes se catalogan como un asma grave. Es importante ver que esto es de 260 a 300 millones de personas en el mundo. Y bueno, ¿cuál es el impacto del asma grave? Pues tenemos diferentes cargas a lo largo de todo el espectro de un paciente. Tenemos que, pues, tienen más exacerbaciones que son impredecibles, tienen crisis graves. Tenemos que la carga de síntomas, pues, van a presentar disnea, tos, sibilancia o presión torácica. Tenemos diferentes efectos adversos, tanto de los corticosteroides tomados de manera crónica como de manera de uso corto. En cuanto a los de manera crónica, pues ya sabemos que pueden causar obesidad, diabetes, osteoporosis, fracturas, cataratas, hipertensión, depresión. Y en cuanto al uso corto, pues puede causar insomnio, mayor riesgo de infecciones, fracturas y tromboembolismo. Y pues hay un alto impacto tanto en la calidad de vida, o sea, a nivel social como cultural. Los pacientes suelen sentirse solos e incomprendidos. Y bueno, ¿cuál es la importancia del asma grave en los adolescentes? Pues la adolescencia es una etapa de transición. Tenemos que saber hacer como que la transición de pediatría a adultos, promover la autonomía y la responsabilidad de los pacientes. Tenemos que un 30% de estos pacientes suelen mejorar siempre y cuando tengan pues predictores de buen pronóstico. Y pues por lo general este tipo de pacientes requieren un seguimiento prolongado. ¿Cómo impacta el asma grave en costos y a sistema de salud? Pues bueno, el asma grave tiene una alta carga de costos, los medicamentos son muy elevados, todos los monoclonales, los inhaladores son muy elevados. Hay una alta carga financiera tanto para pacientes como familiares en cuanto a la medicación, las hospitalizaciones, hay pérdidas de ingresos y limitaciones profesionales. Tan solo en Canadá, el asma grave abarca más del 60% de los costos de todo el asma. Y bueno, pues aquí les dejo una tablita para que veamos cómo nos afecta en los diferentes pues, países y continentes. Bueno, en Europa, por ejemplo, se gasta 120,000 pesos por año por paciente del asma grave y en México hay un reporte de otro hospital del 2018 al 2019 que se gastan de 278,000 pesos anuales de cada paciente con asma grave. Entonces, pues sí, es una gran carga importante de dinero. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar al paciente con asma grave o difícil tratar? Pues tenemos que hacer una evaluación sistemática. Siempre tenemos que llevar un orden en los pacientes. ¿Cómo nos dicen las guías que debemos hacerlo? Pues nos pone un árbol de tratamiento. Es un árbol enfocado desde lo más básico, que es la etapa del 1 al 4, hasta lo más complejo, que son las etapas 9 al 10. Cada etapa se la recomienda según el especialista. La etapa 1 al 4 lo puede hacer un médico de primer contacto y conforme vayamos avanzando, pues van avanzando los especialistas, ¿verdad? Por lo general, la etapa del 5 en delante son de subespecialistas. Y bueno, primero que nada tenemos que confirmar el diagnóstico de asma. Del 12 al 50% de los casos etiquetados con asma, por lo general no son asma, entonces siempre debemos de confirmarlo. Si se puede, siempre debemos de confirmarlo con una espirometría, con un broncodilatador pre y post. Pues, lo que apoya el diagnóstico es una FEV1 pues más de 200 o más del 12% de reversibilidad. Si no tenemos espirometría, podemos usar lo que es el flujo expiratorio máximo antes y también después del broncodilatador. Y bueno, ¿cuándo debemos de derivar pues con un especialista? O bueno, ¿cuándo deberían de derivar los médicos generales a un alergólogo o algún especialista? Pues cuando tengamos un paciente de difícil diagnóstico, cuando presenten asma ocupacional, cuando tengan anafilaxias graves, cuando tengan síntomas atípicos como bronquiectasias, que tengan alguna alteración cardíaca, que tengan alteraciones pulmonares estructurales, cuando tengan múltiples multimorbilidades y cuando estén requiriendo pues múltiples visitas a urgencias y usos de corticosteroides orales. Muy bien.
Y bueno, también debemos de pensar en diagnósticos diferenciales del asma, pues no todo lo que es disnea es asma, siempre debemos de pensar en pacientes que pueden tener EPOC, que puede ser secundaria a la obesidad, algo cardíaco o simplemente a un desacondicionamiento físico. En cuanto a la tos, pues puede haber también disfunción de cuerdas vocales, goteo postnasal, enfermedad de reflujo gastroesofágico, bronquiectasias o ser secundario a algún medicamento de alguna comorbilidad, como los YECAS, que son pacientes que tienen pues, presión elevada. Y en cuanto a las sibilancias, pues puede ser por obesidad, también EPOC, traqueobroncomalacia y disfunción de cuerdas vocales. Y bueno, ¿qué factores modificables contribuyen a un mal control? Pues son varios, principalmente la técnica incorrecta. Hasta un 80% de los pacientes con asma tiene una técnica incorrecta del uso de los inhaladores. Segundo, la mala adherencia. No todos los pacientes pues tienen una adecuada adherencia. Hasta el 75% de los pacientes presentan una mala adherencia. Las comorbilidades como ansiedad, depresión, EPOC, ERGE, apnea y bronquiectasias, como hemos dicho previamente. Factores de riesgo que contribuyen a que no estén bien controlados, como el tabaco, la contaminación, exposición laboral o doméstica a los alergenos. Y también debemos saber que pues, el sobreuso de SABA, más de 3 envases por año, aumenta el riesgo de mortalidad y de exacerbaciones. O sea, un paciente que use más de un salbutamol al mes quiere decir que es un paciente que no está bien controlado. Y además aumenta pues, su riesgo de mortalidad. Y pues todo también causa problemas psicosociales, puede causarles ansiedad, depresión, dificultades económicas, como hemos dicho, pues los medicamentos son muy caros, y no todos los pacientes pues cuentan con los recursos económicos para poderlos solventar. Y por último, pues debemos de ver los efectos adversos de los corticosteroides, tanto de los inhalados como los sistémicos, pues pueden causarnos diferentes complicaciones como candidiasis oral en cuanto a los esteroides orales y en cuanto a los esteroides sistémicos, pues nos puede causar osteoporosis. Siempre es bien importante ver a un paciente como un todo. Y bueno, ¿cómo vamos a optimizar el manejo del asma? Pues van a haber diferentes pasos. Primero tenemos las terapias no farmacológicas, que es verificar la adherencia, ver los pasos, ver en qué paso estamos, darle rehabilitación pulmonar y ejercicios respiratorios, vacunarlo, tratar con movilidades, que abandone el tabaco y probar otras medicaciones no biológicas, como pues, son los antagonistas muscarínicos de acción larga, los antagonistas de receptores de leucotrienos y los bronquiolitadores de beta 2 de acción prolongada. Y bueno, ya que hicimos todo lo anterior, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a revalorar nuestro paciente a los 3, 6 meses de haber hecho todo este paso anterior y vamos a ver cómo está. Entonces ya confirmamos que tenemos un paciente con asma. ¿Qué pasa después de 3, 6 meses? ¿Se mantuvo no controlado? Pues bueno, ya es un asma grave probable, ya este paciente tuvo que haber llegado con nosotros. Si se mantiene bien controlado, pues podemos considerar reducir el tratamiento y si al reducirlo vemos que empeora otra vez el paciente, pues es un asma grave ya, o sea, ya se confirma el diagnóstico de asma grave. Y pues si se mantiene controlado, pues no es un asma grave y se continúa la reducción de los medicamentos. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes con asma graves? Pues hay que investigar el fenotipo, para ver qué terapia vamos a darles. Hay que valorarlo multidisciplinariamente con otras especialidades en caso de que tenga alguna alteración bucal, o de cuerdas vocales, pues que lo valore el otorrino. Si estamos sospechando de alguna alteración pulmonar, pues realizarle radiografía o un TAC, hacerle las pruebas cutáneas si el paciente no tiene en este momento. Y pues buscar otras causas, como otras causas no pulmonares, como ya hemos dicho, enfermedad de reflujo, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, ansiedad o depresión. Y bueno, en cuanto a los fenotipos, si tenemos un paciente con eosinofilia más de 300, primero pues tenemos que descartar causas no asmáticas como parasitosis. Si tenemos eosinofilia más de 1500, tenemos que descartar pues una granulomatosis eosinofílica con poliangitis. En caso de que ya se hayan excluido estas causas, pues podemos confirmar que sí es un asma grave con eosinofilia, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo vamos a estar los fenotipos? El fenotipo tipo 2, ¿cómo se va a presentar en un paciente con fenotipo tipo 2? Pues tenemos diferentes biomarcadores como los eosinófilos que vimos previamente, lo que es el feno, la topia, que es la IgE elevada, y mediadores inflamatorios como son las interleucinas 4, 5 y 13, 33, 25 y las TCLPs. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar cuándo vamos a pensar en una inflamación refractaria de tipo 2?
cuando tiene más de 150 eosinófilos, más de un feno de 20 o eosinófilos en esputo más del 2%, a pesar de los corticosteroides inhalados a dosis óptimas o altas dosis de corticosteroides sistémicos y que el paciente pues siga no controlado. ¿Cómo vamos a manejar un paciente con asma, con asma grave si no hay evidencia de inflamación tipo 2? Pues como habíamos dicho, primeramente es súper importante revisar lo básico, ver qué diagnósticos diferenciales, técnica del inhalador, adherencias, ver comorbilidades, evitar exposiciones a tabaco, contaminantes, investigar cosas adicionales, ver cómo sale el esputo, si sale con eosinófilos o no, si tiene alteraciones pulmonares, hacer un ataque de tórax y pues ver tratamientos complementarios si no hemos hecho hasta ahorita, como pues los LAMA, la citromicina dosis baja para inmunomodulador, siempre revisando lo que es el QT, y corticosteroides a dosis baja en caso de que sea necesario. Y bueno, ¿qué opciones biológicas, no biológicas hay si hay inflamación tipo 2? Pues primero siempre, revisar la adherencia objetiva, o saber que el paciente objetivamente sí esté de adherencia al tratamiento. ¿Y cómo podemos hacerlo con esto? Pues con monitoreo electrónico, recetas, decirle al paciente que cada vez que se ponga el inhalador anote que sí se lo puso y podemos ver lo que es el feno. ¿Cómo vamos a ver el feno en un paciente que estamos sospechando de que no tenga una buena adherencia? Pues bueno, medimos un feno basal, sale alto, sospechamos que tiene mal pronóstico y vamos a decirle al paciente que se ponga el inhalador como le estamos indicando y que lleve un conteo. Vamos a observar a este paciente en 5 días con tratamiento inhalado. Si el feno baja significativamente, quiere decir que el paciente pues sí tenía una mala adherencia al tratamiento. Si el feno se mantiene alto y estamos seguros de que el paciente sí se puso los inhaladores, pues ya es una inflamación refractaria tipo 2. Y bueno, en cuanto a los biológicos, ¿qué vamos a hacer o qué son? Pues los biológicos son tratamientos que han transformado el manejo del asma, están indicados en pacientes que no responden a corticosteroides y broncodilatadores inhalados y actúan bloqueando moléculas claves de respuesta inmune y reducen la inflamación de las vías respiratorias. ¿Cuándo consideraremos un biológico en pacientes con inflamación tipo 2? Pues con asma grave, exacenaciones frecuentes, mal control presal de los corticosteroides inhalados o de los LABAs, con biomarcadores alérgicos elevados o eosinofílicos elevados, con necesidad de terapias de corticosteroides orales frecuentes y pues siempre es súper importante descartar y tratar infecciones parasitarias antes de iniciar un biológico, ¿verdad? ¿Cuál es el biológico de elección para el paciente? Pues siempre debemos de ver estas seis áreas del paciente. Primero, la historia clínica, ver cómo es nuestro paciente, qué comorbilidades tiene, si tiene dermatitis atópica, si tiene pólipos, predictores de respuesta, qué prefiere el paciente, si el paciente prefiere ponérselo solo, si prefiere que se lo pongan, que sea administrado en alguna institución, ver la vía de administración, si es IV, subcutáneo o es de autoinyección, y también costos y frecuencia de dosis, súper importante. Y bueno, ya pasando un poquito a lo que son los biológicos, tenemos el omalizumab. Es un anticuerpo monoclonal que se une de manera selectiva a la IgE humana, bloquea la unión de la IgE al receptor de alta afinidad de basófilos y mastocitos y reduce la cantidad de IgE libre circulante. Esto disminuye la activación de la cascada alérgica. Y bueno, ¿cuáles son los criterios de uso del omalizumab? Pues son pacientes más de 6 años que tengan sensibilización positiva a pruebas cutáneas o una IgE específica elevada, que tengan más de una exacerbación al año y bueno, esto se calcula con el IgE total y peso en rango para dosificarlos. Es importante que también sepamos que se puede usar para otras cosas, como lo hemos visto en clases previas, como poliposis nasal y urticaria crónica. ¿Cuáles son los beneficios del omalizumab? Pues reducen un 44% de las exacerbaciones graves, reducen un 41% en pacientes con corticosteroides orales y disminuyen un 59% la tasa de exacerbaciones. Y es importante ver que pues, en el embarazo no aumenta el riesgo de malformaciones congénitas. Entonces, pues, según las guías, son seguros durante el embarazo. En cuanto al asma eosinofílica grave, tenemos los anti-IL-5. Este es un anticuerpo monoclonal normalizado de alta especificidad de afinidad por la interleucina 5. El mecanismo de acción es que pues, va a bloquear esta interleucina, la interleucina 5 a los basófilos y va a haber como resultado una reducción de la producción y supervivencia de los eosinófilos.
¿Cuáles son los criterios de uso de estos medicamentos? Son pues pacientes más de 6 años, que tengan más de una exacerbación al año y que tengan una eosinofilia pues más de 150 o 300. Y en cuanto a los beneficios, pues van a disminuir de un 47 a un 54% las exacerbaciones. Va a haber una reducción significativa de los eosinófilos y va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y pues este también va a reducir un 50% la dosis de corticosteroides inhalados. En cuanto a los anti-IL-4 en asma grave, los criterios de uso de estos medicamentos pues son para pacientes mayores de 12 años que son asma dependiente de corticosteroides orales. También se puede usar de niños de 6 a 11 años dependiendo del peso. Y también tienen otras indicaciones como dermatitis atópica, pólipos nasales, esofagitis eosinofílica. Y en cuanto a los beneficios, pues va también una reducción del 56% de las exacerbaciones, va a mejorar el 50% de las dosis que está tomando el paciente de corticosteroides orales y la duración sugerida de este medicamento es de 4 meses. Y ya por último, en cuanto a los anti-TSLP, que son los medicamentos que actúan a más alto nivel en la cascada de inflamación, los criterios de uso son pacientes con asma más de 12 años, que no tengan, pues este en especial puede ser sin biomarcadores de inflamación tipo 2 y que tengan asma grave con exacerbaciones en el último año. El beneficio de este medicamento es que va a reducir un 70% de las exacerbaciones y que mejora la calidad de vida y mejora los resultados con pacientes con eosinofilia alta o feno elevado. Y bueno, a manera de resumen, de todo lo que hemos visto, un resumen del resumen. Primero tenemos que revisar cada caso, siempre individualizar a los pacientes. Tenemos que ver si hay obstrucción documentada, evidencia objetiva de inflamación eosinofílica o T2 y ver comorbilidades asociadas, ver si podemos corregir algo, ¿verdad? Tenemos que evaluar la historia clínica, la exploración física, revisar medicamentos actuales, ver qué ha usado, ver si tiene una buena adherencia, ver lo que son las escalas de ACT, ACQ, valorar otras comorbilidades, medir lo que es el feno, realizar espirometría si es que si no tiene una reciente, revisar lo que son laboratorios como la IgE, una radiografía de tórax. Y de aquí nos podemos ir a tres partes de la ecuación. Pues no tenemos evidencia, o sea, si no hay evidencia del asma, pues investigar otras causas, como hemos visto previamente. Si tiene asma con biomarcadores bajos, pues optimizar tratamiento, como vimos previamente, reevaluar al paciente de 4 semanas a 6 meses. ¿Mejoró o no mejoró? Si mejora, pues ya un plan especializado. Si no mejora, pues valorar lo que son terapias biológicas. Y si en caso que tengamos un paciente con asma con biomarcadores altos, pues ya, confirmar adherencia. Si sí tiene buena adherencia el paciente, pues ya se va directo a terapias biológicas, ¿verdad? Y este es un esquema que se me hizo muy interesante para ver dependiendo del fenotipo del paciente, que también es como un resumen de los biológicos. Tenemos un paciente que ya confirmamos que ya hicimos todo lo anterior del asma grave, y que a pesar de que tiene buen control, o sea, buena adherencia, no hay un buen control, pues bueno, ¿en dónde estamos? Ya checamos todo lo que dijimos previamente, IgE, inmunoglobulinas, vimos que no tuviera algo agregado pulmonar. Bueno, ya hicimos todo eso. ¿Dónde está el paciente? ¿Está con corticosteroides de mantenimiento o no? En caso de que no esté, pues vemos, ¿hay eosinofilia o no hay eosinofilia? Y de ahí nos va brincando los puntos de corte. Y si se fijan, pues no hay un solo monoclonal para cada paciente. Siempre se tiene que individualizar qué tipo de monoclonal darle a cada paciente. Pues, o sea, no hay uno solo para cada uno. En nuestro caso de nuestra paciente, pues era una paciente que tenía pues eosinofilia, y quedaba en la duda si era asma alérgico o no asma alérgico. Estaba, y porque pues tenía pruebas positivas, ¿verdad? Pero en este paciente, importante ver que las exacerbaciones que tenían no eran en los meses donde Junglands, pues florecía o polinizaba. Entonces, por eso se optó por el tezepelumab. Y bueno, este es un resumen también de las vías de los medicamentos monoclonales que ya vimos previamente. Vemos cómo tezepelumab, que lo tengo perdido ahorita, actúa a nivel pues de lo más arriba, que son con las TSLPs.
Y bueno, pues ya vimos cada una de los monoclonales. Y aquí también les dejé un resumito de los monoclonales, de cuándo indicarlo principalmente, los criterios de uso. Agregué predictores de respuestas que son importantes, que no los vimos en la presentación, pero sí son importantes ver qué predictores de respuesta tenemos para cada monoclonal. Y en cuanto a las conclusiones, pues el asma grave representa un subgrupo reducido, pero poco crítico, aunque solo afecta del 3 al 10% de los pacientes con asma. Este uso se concentra la mayor carga de exacerbaciones. Hay un uso muy alto de costos a nivel de salud. El diagnóstico exige un desafío importante. Tenemos que hacer muchas cosas antes de decir que un paciente tiene asma grave. No nada más porque nos llegue un paciente con asma que ya tiene una historia de que lo han tratado muchas personas y que llega con nosotros y dice, ya es asma grave, hay que darle monoclonal. No, o sea, hay que investigar que todo haya sido correctamente, tratarlo de abordar nosotros, de darle el tratamiento y volverlo a valorar para no irnos casados con el monoclonal directamente. Los fenotipos, pues sí es importante diferenciar entre T2 y no T2 y pues saber que hay monoclonales que incluso actúan para los pacientes que no son T2. Los biológicos pues han transformado lo que es el asma grave, han hecho que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y pues actualmente nuestra labor no nada más es decir, tiene asma porque ya vino tratado, hay que darle un monoclonal, sino hacer todos los pasos previos para poder hacer un buen diagnóstico y una buena fenotipicación de los pacientes con asma. Y bueno, no sé si hay alguna duda. Bueno, o sea, no, o sea, o sea, antes de decir que no funcionó. O sea, no ideal de que solo 4 meses, sino antes de decir que no funciona, dicen las guías que 4 meses, o sea, como mínimo. Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida a esta sesión de caso clínico. Agradecemos mucho al doctor Buenfil López, que siempre nos acompaña, igualmente al doctor Sergio Enrique García Lara. Gracias por conectarse con nosotros. Igualmente aquí saludo a mis compañeros, profesores, colegas, residentes y médicos rotatorios. Bienvenidos todos. Eh, el asma grave es un reto, pero el reto principal es verdaderamente constatar que estamos ante un paciente con asma grave. Se empieza a diluir ahí en el colador en donde empezamos a hacer esa optimización del tratamiento. Y ahí es donde siempre necesitamos empezar desde el principio, aunque suene muy repetitivo o a veces hasta pesado para el médico, para el paciente, pero si llega un paciente con una historia de 3, 4, 5 años, que ya lo han visto muchos especialistas, que ya tiene muchas espirometrías, tenemos que volverlo a replantear, hacer una línea del tiempo para poder ver cuántas exacerbaciones ha tenido, qué ha habido alrededor de cada exacerbación, cada comorbilidad, diferenciar al equipo multidisciplinario para poder descartar algunas otras patologías, porque si también comparamos entre la población adulta y la población pediátrica, vemos que hay muchas comorbilidades en el adulto que pueden mimetizar muchos síntomas o que pueden dar mucha más comorbilidad. Entonces sabemos que pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen ese sobreposicionamiento con asma, también tienen mucho riesgo cardiovascular. Y son pacientes que también te dan síntomas respiratorios. Entonces tenemos que poner verdaderamente mucha atención en cómo perfilamos al paciente. Y el segundo mensaje importante es que cuando hablamos de biológicos de asma grave, no hay uno que le funcione a todos. Y aun y cuando sus mecanismos de acción están muy bien establecidos, es medicina de precisión, pero el diagrama que se puso verdaderamente aplica a que individualicemos al paciente, porque podemos ser dependiendo de sus fenotipos. Si nos vamos por lo que te recomiendan las guías de prescripción ya de cada farmacéutica, pues te lo van a decir de que este es el paciente ideal, pero el paciente ideal no existe, el paciente es individual. Puede ser que 2, 3 terapias se apliquen a su patología. Hay criterios de si los pacientes terminan siendo respondedores o no respondedores, pero aun y cuando todo pinte hacia eso, muchos fenotipos terminan siendo mixtos. Entonces, es meramente el seguimiento. Un paciente con asma grave necesita tiempo, un buen diagnóstico y para ver su buena respuesta. Entonces, pero bueno, ese es el mensaje. ¿Algún comentario que alguien quisiera agregar?
Muy bien, pues despedimos al auditorio virtual. Gracias. Nos vemos el día lunes para el Journal Club y nos quedamos aquí para hacer las preguntas. Bonito día para todos.